La memoria de corto plazo se lo conoce con varios nombres. Memoria, memoria primaria, memoria inmediata, memoria activa, memoria de trabajo, memoria operativa. ¿Ve? Justamente esto estamos hablando en la diapositiva anterior, que ahorita lo vamos a ver. Entonces tenemos varios nombres, lo conocen a la memoria de corto plazo. A la memoria de largo plazo también lo llaman con varios nombres, con varios nombres. Por ejemplo, tenemos la memoria primaria, la memoria mediata, la memoria permanente, la memoria remota, la memoria ilimitada. Entonces, miren con qué nombre lo conocen. Ahora, si nosotros hemos hablado acá, voy a regresar. Acá, por ejemplo, a la memoria de corto plazo hemos dicho que le llaman operativa. Cuando estamos actuando, resolviendo problemas, estamos usando la memoria de corto plazo. Cuando nos vamos a comprar al mercado, a la tienda, estamos usando la memoria de corto plazo. Cuando usted está respondiendo o resolviendo problemas matemáticos, está utilizando la memoria de corto plazo, porque esta memoria le llaman memoria de trabajo, memoria operativa. Esta memoria va a la de largo plazo, como tenemos guardado la información, tenemos las fórmulas, sacamos de ahí y llevamos y resolvemos con la memoria de corto plazo. Por eso es que le llaman memoria de trabajo, memoria operativa, activa. Entonces, la memoria de largo plazo es pues el almacén, donde está retenida toda la información. Ahora, la otra va y saca la información y lleva y resuelve, pues, jóvenes. Resuelve. Ahora, vamos al otro punto. Dice, la información se desvanece. Te está diciendo que en la memoria sensorial es lo más rápido que nos olvidamos. Nos vamos a olvidar ahí. En la memoria de corto plazo, también nos olvidamos, pero ya tiene un tiempo determinado. La memoria de largo plazo ya no olvidamos. Bueno, puede ser con el tiempo, pero ya muy poco vamos a olvidarnos. Entonces, donde más nos olvidamos es en la memoria sensorial y en la memoria de corto plazo. Ahora, estas memorias tienen sus capacidades. La capacidad que tiene la memoria sensorial es ilimitada, porque puede captar todo lo que captamos con los sentidos. O sea, aparte que usted me está escuchando que estoy explicando la clase, también sus sentidos están captando la gente que habla en la calle, que hay sonido, están conversando, la música, los sonidos de los automóviles, está captando, jóvenes. No quiere decir que toda la información que estamos captando vamos a almacenar en la memoria en la memoria sensorial, solamente va a llevar lo que usted presta atención. La memoria de corto plazo ya no es ilimitada, la capacidad es limitada. Solamente va a guardar lo que es importante para usted, lo que es relevante para cada uno de nosotros. Y tenemos la memoria de largo plazo. La memoria de largo plazo también es limitada. Solamente va a guardar lo que es relevante para cada uno de nosotros. Ahora, si hablamos en el tiempo, la duración que tiene es distinto. La memoria sensorial tiene una duración limitada. Algunos dicen décimas de segundos, otros dicen medio segundo. Como la gran mayoría dice máximo, te ponen un segundo.
O sea, ponen un promedio, aunque puede pasar. Pero algunos dicen, hay algunos que dicen hasta 2 segundos, pero la gran mayoría dice 2 segundos, pero la gran mayoría dice un segundo. O sea, la información es como mirarle un rayo y desaparece. Pero si no lo observaste, ya pasó la información. Es igual que una novela, una película que usted está mirando. Estás atento y lleva la secuencia. Pero solamente usted voltear la vista y regresar de nuevo, ya pasó la secuencia. Por eso nos dicen hasta máximo un segundo. Ahora, si hablamos, jóvenes, de la memoria de corto plazo, también hay diferencias del tiempo. Uno dice en 15 segundos, 20, 30 segundos, máximo la información puede estar un minuto. Y en ese minuto pues tengo que repasar, o sea, mentalmente, tengo que hacer ese repaso para poderlo retener. Y luego voy a enviar a largo plazo. Ahora, el tiempo de duración a largo plazo es ilimitado. Puede estar guardado horas, días, meses y años, pero con el tiempo nos podemos olvidar. Entonces, mira la diferencia que hay entre esos tres tipos de memoria. Ahora, también, jóvenes, hay tipos de memoria en cada uno de estas memorias. La memoria sensorial, pues tiene la memoria ecoica, icónica, áptica, gustativa, olfativa. En la memoria de corto plazo no hay tipos. La gran mayoría de los tipos de memoria están en largo plazo. Ahí está la gran mayoría de las memorias. La memoria será por el tiempo de duración, por el contenido, fotográfica, psicológica, de reconstrucción. Todas las memorias están ahí, jóvenes, que vamos a ver algunas de ellas. Por ejemplo, tenemos acá clasificación, lo que les estaba hablando hace un momento, de la memoria sensorial. ¿Ve? Tenemos la memoria icónica, la memoria ecoica, la memoria áptica, la memoria de tacto, la memoria olfativa y la memoria gustativa. Claro, tienen que ser los 5 sentidos. Ahora tenemos, por ejemplo, en la memoria sensorial, si hablamos, están los receptores, están los sentidos y el lóbulo donde cada sentido lleva información a nuestro cerebro. Ahí el mecanismo de control es la atención. Ahora, cuando estamos hablando de la memoria de corto plazo, pues no hay tipos de corto plazo. No hay tipos en la memoria de corto plazo. Lo que sí podemos hablar que esta memoria de corto plazo tiene áreas en nuestro cerebro. Estamos hablando del prefrontal, el lóbulo temporal, el hipocampo, que también interviene el sistema límbico. Entonces ahí hablamos de la memoria de largo plazo. La memoria de largo plazo hay de dos tipos. Memoria explícita. Puede ser la memoria explícita. Estamos hablando que puede ser memoria verbal. Puede ser verbal o puede ser escrita. Entonces ahí hablamos de dos tipos. Si es verbal, también dicen algunos que es consciente. Consciente. Y tenemos la memoria implícita. Implícita quiere decir es no declarativa, no es verbal. O sea, a diferencia de la memoria explícita. La memoria explícita es verbal. La memoria implícita es no verbal. Entonces vamos a ver la diferencia que hay ahí. La memoria explícita es lo que vamos a declarar verbalmente. Se recuerda y se puede hablar o se puede escribir. Esta memoria, esta memoria nos permite entonces, jóvenes, expresar los recuerdos. Expresar. Y la otra, no es necesario expresarlo. Por ejemplo, tenemos la semántica y la episódica. La semántica es una memoria de contenidos, de poder dar el concepto de cada palabra, dar el concepto de las interpretaciones. Es una memoria semántica.
La memoria episódica le llaman autográfica. Esta memoria eh, la llaman autográfica porque permite recordar experiencias personales. Experiencias personales. Ahora, este tipo de memoria, entonces, es fácil, fácilmente de recordar nuestros quehaceres, nuestras experiencias que nos pasa día a día. Por eso lo vamos a explicar por medio de la palabra, ¿no? Por eso nos están diciendo que es verbal, que es consciente. Ahora, tenemos la memoria implícita, es no necesariamente es expresarlo, el recuerdo. Le llaman no declarativa, no verbal. No vamos a expresarlo. Esto quiere decir, en este tipo de memoria está la memoria de procedimientos, está la memoria emocional. Ahora, cuando estamos hablando de procedimiento, o sea, todas las cosas que nos enseñaron se ha vuelto un hábito, que ya no necesitamos recordar para ejecutar esas acciones. El tanto repetir en la infancia se vuelve un hábito para cada uno de nosotros. Sé porque siempre nos han inculcado eso, que muchas veces ya no lo mencionamos verbalmente, sino lo ejecutamos. Por ejemplo, muchos de ustedes saben conducir bicicleta, pero el momento que tienes la bicicleta ahí, no vas a pensar cómo se maneja, qué debo moverlo, qué movimientos debo hacer, porque eso que usted ha aprendido antes se ha vuelto un hábito. Por eso que hablamos de procedimientos, hay secuencias, hay pasos, pero usted lo ha aplicado antes y luego lo vas a aplicar sin recordarlo. Ya es como a decir usted, se va al CPU y está en clases y tocan el timbre. Salida. Al ser el momento de salida, usted no va a recordar por dónde va a salir. Es como si tu cuerpo actuara solo y te das cuenta que ya estás en la puerta del CPU saliendo. Entonces, por eso hablamos de, de los procedimientos, que se ha vuelto un hábito. Por ejemplo, al inicio usted tenía dificultades para escribir en su infancia, la A, las vocales y todo, que ahora eso se ha vuelto un hábito. Usted ya no necesita recordar, usted puede escribir ya sin observar, porque eso se ha vuelto un hábito, cómo se hace la O, la P, todo, todas las letras. A eso le llamamos procedimiento. Otro también, jóvenes, se da como procedimiento, eh, por ejemplo, lo que nos han enseñado nuestros padres a lavarnos las manos. Ahí hay pasos, pero el tanto repetir se ha vuelto un hábito, que ya no necesita recordar los hábitos, ya tú lo sabes, solamente lo ejecutas. A eso lo estamos llamando una memoria de procedimiento. Por ejemplo, bailar, la secuencia de los movimientos. Que cuando usted va a salir a bailar, usted no va a decir, voy a recordar cómo se baila. Usted ya lo aprendió, solamente usted ejecuta. También hablamos la memoria emocional. La memoria emocional es una experiencia emotiva que se va a expresar sin necesidad de recordar, sin necesidad de indagar en qué cosa consiste. Por ejemplo, vemos que usted sale a la calle y es atacado por un perro. En ese momento usted va a mencionar, va a actuar en nuestro cuerpo el miedo, pero el miedo usted no va a preguntar cómo es el miedo, qué hago con el miedo, sino es una forma
que sale inconscientemente como un mecanismo de defensa hacia otros estímulos, pero se da en el ser humano. Entonces, de eso estamos hablando, de una memoria emocional. Y acá está eso. ¿Eh? Aquí está. Entonces tenemos ahí los dos tipos de que pertenecen a la memoria de largo plazo. Ahora vamos a ver el olvido. El olvido, jóvenes, no es malo. El olvido no es una enfermedad. El olvido no es algo que se presenta y podemos echar, es causante de todo lo que nos sucede. El olvido es parte de nuestra vida mental. El olvido es como limpiar la memoria humana sin necesidad de hacer esfuerzos, solo lo limpia, porque hay información que no es relevante y esa información lo desecha. Entonces, podemos decir que el olvido no es una enfermedad, sino es un mecanismo de la memoria. Por eso dice que es la incapacidad temporal para recuperar información. Quiere decir, usted no va a recuperar porque no se ha esforzado en almacenar la información. Entonces, el olvido no es malo, sino la ausencia del recuerdo. Ahora, las causas, ¿por qué nos olvidamos? Decaimiento de la huella. Toda información, jóvenes, con el tiempo lo vamos a olvidar. ¿Y por qué lo olvidamos? Porque no actualizamos la información. No actualizamos, no leemos, no usamos la información. De tal manera esto se va a olvidar porque no está actuando, no está al servicio de la humanidad. Entonces, el decaimiento le corresponde a Hernán Ebbinghaus. Represión. Represión le corresponde a Freud, del inconsciente. Es un mecanismo del cerebro. Que aquellas cosas que es vergonzoso para nosotros, que nos arrepentimos y todo, el inconsciente te dice, llévalo allá. Ya no lo recuerdes. Como no tenemos acceso, no vamos a recordarlo ni lo vamos a ver. Entonces, eso nos lleva a la represión. Por ejemplo, vamos a ver que usted tiene que salir a una fiesta. Ya son 8 de la noche y sus familiares no llegan. Pero sin embargo, lo llamas a tu mamá, a tu papá, no te contestan y tú necesitas dinero para salir a la fiesta. Pero el tanto esperar y no llegan, pues jóvenes. Pero llega y usted ya tiene que salir, sus amigos lo están esperando. Usted sí o sí se decide tocar el dinero, sacar para llevar. Entonces, eso, cuando usted retira el dinero, ya mi papá, mi mamá no me dicen nada, pues no. ¿Qué me van a decir? Te estoy llamando. Pero usted se va, pero tu conciencia siempre va a estar algo que la está haciendo recordar. Y siempre lo va a decir, hey, eso no se hace. Eso es incorrecto. Entonces, para no estar pensando en eso que es incorrecto, que no vale, que dirán los demás, Freud te dice, llévalo al inconsciente. Y si lo llevas al inconsciente, ahí va a estar guardada la información y no vamos a poder evocarlo, porque no tenemos acceso a la evocación. Dificultades para la recuperación es en la punta de la lengua. Esto sabemos el estímulo, pero llega el momento en que no recordamos. Entonces, eso es una dificultad para recuperación. Por eso que usted dice, sí lo sé esa pregunta, lo sé, sí le he estudiado, recuerda y nada.
y cuando llegas a tu casa sí recuerdas. Tenemos la interferencia. Dos jóvenes, que es la proactiva y la retroactiva. En la proactiva quiere decir que la información antigua interfiere para recuperar la información nueva. Está dificultando. Y cuando hablamos de la interferencia retroactiva, eso quiere decir que la información aprendida interfiere a la información vieja que ya no se usa. Entonces tenemos dos jóvenes, retroactiva y proactiva. Ahora vamos a ver otro. Por ejemplo, ahí tenemos alteraciones. Alteraciones. Cuando hablamos de las alteraciones, estamos hablando de los trastornos de la memoria, ¿no? Trastornos de la memoria. Y, y si hablamos de los trastornos, si hablamos de los trastornos de la memoria, entonces son problemas de memoria, problemas cognitivos, que se debe a varios factores, no solamente un factor, jóvenes. Puede ser desde el estrés, puede ser la falta de sueño, hasta el envejecimiento. Entonces estamos hablando que hay factores. Por ejemplo, tenemos la enfermedad o el trastorno de la amnesia. La amnesia. Y las amnesias, si hablamos de la amnesia, este es un trastorno que puede ser total o puede ser parcial. Entonces, generalmente, la amnesia puede ser, degenera nuestra memoria. Puede ser total o parcial. Entonces, es la pérdida de la memoria que puede ser parcial o total. Y esto es un sistema que se va a atribuir que no vamos a poder recordar. Ahora, el ver esto, ¿por qué se da, jóvenes? Y nos dicen pues que uno puede ser por lesiones, otro puede ser congénito, adquirido. Entonces, muchos factores, no está determinado exactamente cuál es el error, ¿no? Pero vamos a ver ahí, si tenemos la amnesia, la pérdida, ahí tenemos, mira, el olvido patológico, una enfermedad, posibilidad imposible de recordar. Puede ser la pérdida de la función de la memoria total o parcialmente. Tenemos la amnesia, por ejemplo, infantil. La amnesia infantil dificulta para poder responder o recordar la información de sus primeros años. O sea, los infantes generalmente no recuerdan. ¿Y por qué no recuerdan, jóvenes? Porque sus hipocampo estaba inmaduro, porque el hipocampo es fundamental para llevar la información de corto plazo a largo plazo. Entonces, ahí tenemos la amnesia infantil. Tenemos la amnesia motora o de coordinación de movimiento motor. Ahí también tenemos, o hay ahí apoyo, por ejemplo, los estimuladores, los terapistas. Estas personas saben bailar, pero cuando llega el momento de concursar, se olvidó. Entonces, eso estamos hablando de una amnesia. Pero tenemos ahí, jóvenes, amnesia motora.
que aprendes a bailar, pero llega el momento que no sabes cómo bailar. Sabe, por ejemplo, usted sabe conducir bicicleta, pero llega el momento que tiene una bicicleta, no sabes conducir. Entonces, eso vamos a ver que hay memorias motoras, no sabemos cuál es la secuencia. Y también tenemos el trastorno, aparte que es eh, eh, retrógrada y anterrógrada, tenemos la amnesia psicógena, que es emocional. A esto se refiere la imposibilidad para recordar las experiencias personales. Y eso puede ser porque esté lesionado el lóbulo prefrontal. Ahora, también jóvenes tenemos otra amnesia, hipognesia. La hipognesia es la disminución de la capacidad de retener, de almacenar nuestra memoria, la información, y tampoco no podemos recuperarlo. Eso le llaman hipognesia. Ahora, también hay enfermedades, pero jóvenes, que está dentro de las amnesias, por ejemplo, el Alzheimer, el Korsakoff, que es el consumo del alcohol. Los que tienen Alzheimer, jóvenes, hasta ahora no hay una cura de esa enfermedad. O sea, no quiere decir que te da el Alzheimer y me voy a recuperar. Hasta ahora no lo hay. Solamente están investigaciones que probablemente hay alguna hierbita o otro, pero no se va a curar, jóvenes. Otro es el Corsacó, el consumo de alcohol. O sea, eso también va a dificultar en el uso correcto de nuestra memoria, como almacenar, evocar. Entonces, va a traer una consecuencia. Otros jóvenes tenemos la amnesia anterrógrada y retrógrada. La amnesia anterrógrada le llamamos también falta de fijación o retención. Esta memoria se da siempre por lesiones. Entonces, si hay un accidente, muchas veces el paciente las experiencias que va pasando no almacena, pero probablemente se puede recordar todo lo que ha sucedido anteriormente. O sea, no fija, pero sí se recuerda. Si hablamos de la amnesia retrógrada, es lo contrario, que acá estamos hablando que se pierde la manera de evocar de nuestra memoria. Esto quiere decir la retrógrada que, que por los accidentes nosotros podemos fijar los nuevos recuerdos, pero no podemos recordar las experiencias pasadas. No podemos recordar. Entonces, esto se debe a muchos factores que no están determinados, pero se da esta manera de amnesia. Tenemos la hiperamnesia. La hiperamnesia es la exaltación de la memoria que es anormal de fijar o evocar. Entonces, esto es incrementar muy detalladamente los actos, las experiencias que se da, jóvenes. Y tenemos las paramnesias. Las paramnesias también son llamadas un falso recuerdo, falso reconocimiento de las cosas. Muchas veces acá se determina al estrés, a la memoria también. Pero vamos a ver acá, déjà vu, el sentirse que ha experimentado anteriormente una situación que es nueva. O sea, por un lado, toma el paciente que tenga esta paramnesias como si ya lo haya vivido, como si él haya experimentado, ¿no? Y se atribuye a sentirse que el experimentado anteriormente una situación que es nueva. Jamás but quiere decir que te conocen las personas, pero no te pueden recordar, ¿no? Reconocen lugares o situaciones que habían sido visitados por él, pero no responde a aquello que no ha sido percibido, jóvenes. Entonces tenemos los trastornos. Ahora sí, sus claves. Uno, psicología. Vamos a buscar para que no
no haya equivocaciones. Ya vamos a ver dónde está psicología. Psicología para comprobar. Acá está. Listo. Vamos. Pregunta 1 es dedo. Correcto. Pregunta 2. La respuesta es casa. 3. Pregunta 3. Dedo. A ver, a ver, a ver. Pregunta 3. Pregunta 3 es casa, perdón. A ver, a ver, a ver, a ver. Espérate, 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 espérate. Acá estamos equivocados. Hemos dicho 1 es dedo. 2, dedo. 3, dedo. Quiere decir, esta de acá lo vamos a cambiar. A ver, ¿dónde estamos hablando? 3, dedo. 3 es dedo. Esta bajaría ahí. Ahora sí. 3 dedo. Espera, me estoy equivocando. Ya estoy con otra pregunta acá. A ver, hemos dicho 1, 2, dedo. 3. 3. Acá hay el error. Ya. 3, casa, perdón, estaba bien. 3, casa. Acá vamos a cambiar. 3, casa. 4, casa. Ahí está correcto. Acá había un error en lo mío. Ya. 3, casa. 4, casa. 5. 5 es beso. 6. 6 es casa. 7. 7 beso. 8, casa. 9. 9 beso. 10, casa. 11, sapo. Ya vamos con filosofía. Ya está, filosofía. Tenemos acá, listo. Vamos con filosofía. Filosofía, estamos hablando que es la filosofía moderna. Filosofía moderna. Quiere decir que después que se divide o después que se separe la teología, la de la razón, quiere decir de la filosofía y de la eh, ciencia, entonces la religión se va a su iglesia. Se va a su iglesia, lleva sus libros, lleva sus Biblias, sus sacerdotes, sus monjitas, todo se lo lleva, pero le deja libre a la filosofía, a la ciencia. Quiere decir, de ahí comienzan nuevamente estos señores, se ven en un momento desesperados, ¿no? Lógico, porque recuerda que desde el siglo V hasta el XV no había avance del conocimiento. O sea, la razón estaba al servicio de la teología, de la religión. O sea, la razón del hombre se comenzaba a dar respuestas a la existencia de Dios. Pero eh, también en esta etapa de la filosofía, se va a dar el periodo de los inventos, de los descubrimientos. ¿Por qué jóvenes? Porque muchos de estos filósofos eran escolásticos, o sea, pertenecían a la religión. Pero cuando se libera la filosofía y la ciencia, muchos filósofos prefirieron irse con la razón, con la filosofía y la ciencia. Se fueron. Y los que no, se quedaron en la religión. Pero entonces, estos filósofos que se fueron con la filosofía, con la ciencia, se encontraron en un momento determinado que no había conocimiento en qué basarse, jóvenes. No había información, porque los libros fueron llevados por la religión.
Entonces estos filósofos lo que deciden es regresar a la filosofía antigua, a leer la filosofía de Sócrates, de Platón, Aristóteles, los greco romanos. Pero en este transcurso que se da de regresar y interpretar a la filosofía en su mismo lenguaje, le llamamos el renacimiento, volver a hacer nacer la filosofía antigua. Pero todo este movimiento también se da generado por una nueva clase social. Y esa nueva clase social es la burguesía. Entonces, la burguesía, con el fin es enfrentarse a la ideología medievales, que hablamos de los feudalismos, el feudalismo. Entonces, en esta filosofía, el tema principal, jóvenes, es, es la, buscar el conocimiento verdadero y también lo que es cultural. Pero se va a dar acá el tema principal es el estudio de la nociología del conocimiento. Cuándo un conocimiento es verdadero y cuándo no es verdadero. Por eso va a haber el conflicto de conocimientos, se va a dar en la filosofía moderna. Y ahí tenemos, por ejemplo, tenemos acá el contexto. Se desarrolla durante el siglo XVI al XVIII. Y ahí están pues los monarcas autoritistas jóvenes. Está la dictadura en Inglaterra, Guillermo en Holanda. Ahí está la cultura del barroco, expresión artística, crisis, desarrollo de las ciencias, Galileo, Newton. Pero esto se da, jóvenes, entonces el problema del conocimiento. Y por eso hablamos que, ¿qué buscan estos filósofos? Buscan conocimientos para poder sustentar la razón. Entonces, pero la religión lo abandonó a la razón, se fue. Entonces la razón se quedó sola. Entonces, ahí vamos a decir que el hombre es un ser racional. El hombre es un ser racional. Si el hombre ya tomamos como un ser racional, eso quiere decir que el hombre es libre. El hombre puede conocer todo. ¿Y qué va a usar para conocer? La razón, pejones. Entonces la razón elabora conocimiento. Entonces, por lo tanto, el hombre puede hacer tecnología. Si elabora conocimiento, también hace tecnología. Entonces se fundamenta rigurosamente en la ciencia. Pero nace la burguesía, jóvenes. La burguesía tiene otra ideología. Entonces la burguesía empieza con el capitalismo industrial, el desarrollo de sus industrias y también las necesidades de la sociedad. Y esto va a aumentar la producción. Y esto quiere decir que el hombre está al avance de la tecnología, la revolución de la burguesía que generan ideologías justificables. Entonces, ellos son los que generan. ¿Y ahora qué vamos a decir ahora? Que la posición del hombre es a favor de la burguesía, no el feudalismo. El hombre es libre, es racional. Si el hombre es libre, entonces puede conocer todo mediante la razón. Todo puede conocer el hombre si es libre. Entonces el hombre no depende de nadie, al igual que otro ser. Entonces, pese a la capacidad racional que lo permite construir conocimientos del mundo, pero también lo permite generar o hacer tecnología. Y eso vamos a ver también acá, jóvenes, tenemos los racionalistas. Como se da el origen, ahí tenemos a René Descartes, tenemos a Spinoza, a Leibniz, a Mellebranche, tenemos por ejemplo, a eh, Pascal, por ejemplo, son racionalistas. Este señor dice,
que una teoría es una doctrina sobre el origen del conocimiento. Entonces, al saber esto, el origen del conocimiento, dicen estos señores, está en la razón. Y además los conocimientos son innatos. Ahora, si está en la razón, el conocimiento es necesario, es universal. Entonces necesitamos que este señor dice que el conocimiento es innato y está en la razón. O sea, todos nacemos con conocimientos. Y eso significa que tenemos igual conocimiento todos. Pero en la realidad no se da. Ahora, tenemos a René Descartes. René Descartes es considerado como el padre de la filosofía moderna. El lema era pienso, luego existo, cogito ergo sum. Ahora, el árbol como la ciencia o de la ciencia. Ahí está. Todas las ramas viene a ser la mecánica, la moral, la medicina. El tronco es la física. Y la raíz viene a ser la filosofía. Y la filosofía se nutre, ¿no? En la razón. La razón le da conocimientos a la raíz. Y la raíz es la base de todo. Buenos frutos, buenas raíces. Ahora tenemos otro. Entonces, la razón nos lleva a tener conocimientos seguros y certeros y diferentes. ¿Cómo funciona la razón? La razón funciona para darle conocimiento a la filosofía, funciona de la intuición y la deducción. Por eso cuando hablamos por intuición, ahí tenemos un puntito, le decimos, ¿cuántas líneas pueden pasar por ese punto? Intuición. Por deducción, también jóvenes. Por un punto, por dos puntos, ¿cuántas líneas pueden pasar? El método que busca jóvenes René Descartes es la evidencia, un nuevo método. La evidencia son los conocimientos verdaderos, son aquellos conocimientos que se va a comprobar. Por ejemplo, está el análisis. El análisis divide el problema en partes. Una vez que lo dividas, ahora te dice resuelve, es la síntesis. Entonces, ahí decimos que resuelve, da soluciones en la síntesis. Y luego con estas soluciones tenemos que integrarle todas las respuestas que hemos dado mediante el análisis. Una vez que hagamos todo eso, ahora vamos a presentar. Pero antes de presentar te dice, enuméralo. ¿Y qué quiere decir enumerar? No es ponerle un número en cada hoja. Enumerar es lo correcto y no correcto lo que está en el trabajo. Que se dé cuenta cada persona, cada estudiante. Y eso lo permite, ¿no? Actualizarse o corregir lo que ha aprendido. Tenemos la duda metódica. La duda metódica también es otro método de René Descartes. Son procedimientos que nos permite hallar las ideas correctas, las ideas verdaderas, diferentes. Entonces, eso nos permite la duda metódica, seleccionar los conocimientos verdaderos. Ahora, también jóvenes nos dice se origina en la razón y son evidentes y verdadero el yo Dios, el alma, la matemática. Esto quiere decir que nos está diciendo que hay teorías innatas, que siempre el, el ser humano, dice, nace con ideas. La idea de Dios, la idea del yo pensante, cogito ergo sum, la idea del alma. Entonces, eso lo lleva a tener mentalmente estas ideas. Ideas adventicias son aquellas ideas que traen una confusión y son poco fiables. Por ejemplo, es el dulce, caliente, etcétera, etcétera. Ideas ficticias son creadas por el hombre. El hombre lo crea y le da sentido.
si es verdadero o es falso. Ahora, tenemos la teoría de los sustantivos, res infinita, o también la llaman metafísica. Tenemos la res infinita, que es Dios. La res cogitan, que es el hombre, le llaman alma, espíritu, o le llaman la razón. Entonces acá, si es libre, puede cuestionar, puede dudar el hombre. Entonces, mediante el alma, el espíritu. La res extensa, materia. Las cosas materiales, una silla, una montaña, el mar, es cuerpo. Pero el hombre también está formado de cuerpo. ¿Y por qué su cuerpo del hombre se mueve y su cuerpo de de cualquier objeto no se mueve? Y que nos está diciendo claro ahí que el ser humano, el hombre, tiene una res extensa y una res cogita. Quiere decir que el hombre piensa y ese pensamiento no lo lleva a la duda. Ese pensamiento le lleva a comprobar que él existe. Y, y eso también, jóvenes, nos habla de la materia extensa y de la materia cogita. Que eso quiere decir que el cuerpo del hombre se mueve, pero el cuerpo de las cosas no se mueve. ¿Por qué se mueve el hombre y por qué las demás cosas no se mueven? Justamente porque esto se sustenta que las montañas, ¿no? El cuerpo humano se mueve porque tienen el alma infinita. Y el hombre pues, tiene el alma y que le da movimiento al cuerpo. Y por eso es el hombre que se mueve. Entonces tenemos ahí la teoría de las sustancias. Baruch Spinoza, crítico de la teoría de René Descartes. No puede haber tres sustancias, te dice. O Spinoza te dice solamente una sustancia, que es Dios. Y el panteísmo, pues Dios es todo. Dios está en la naturaleza. Es creado. Posee infinitos atributos. Hablamos la teoría de las sustancias. Critica el mecanismo. Al innatismo. Verdadera, dice las verdades de la razón y de hechos. La teoría de las monadas. Entonces esto lo pertenece a Leibniz. Leibniz, por lo tanto, es ideas innatas. Lo contradice a René Descartes. ¿Cuáles son las ideas innatas? No sabemos cuáles son y cuántos son. Cuando tenemos o nos hemos puesto al bolsillo y nos damos cuenta que hemos traído ese material. Entonces, jóvenes, ahí tenemos la teoría de las monadas, son fuegos de átomo o átomos de fuego, que da origen a todas las cosas. Tenemos otro, tenemos el empirismo. El empirismo, jóvenes, eh, ahí tenemos el empirismo donde sustenta, ya en el siglo XVII al XVIII, que sostienen que todo conocimiento humano tiene origen, tiene fundamento, tiene límites en la experiencia. Todos los conocimientos humanos. ¿Eso qué quiere decir, jóvenes? Por ejemplo, acá, el empirismo. Nos está diciendo que el conocimiento no está en la razón. El conocimiento no es innato. Si fuera innato, pues todos debemos tener los mismos conocimientos. Entonces, el conocimiento se origina en la experiencia. Todo conocimiento es verdadero si viene de la experiencia. ¿Qué dijo el racionalismo? Todo conocimiento es verdadero si viene de la razón. Ahora te está diciendo que todo conocimiento es verdadero si viene de la experiencia. Representantes tenemos a Bacon, John Locke, Hume, Berkeley. Entonces hablamos de la tabla rasa. Eso quiere decir el hombre cuando nace, nace con la mente en blanco, sin conocimiento. O sea, no depende de su existencia de alguien joven. Entonces el ser humano y, tiene conocimientos diferentes. Por eso habla de la tabla rasa. Todo hombre cuando nace, nace con la mente en blanco y va acumulando a través de las experiencias.
Eh, Ahora vamos a ver los conceptos universales. Todos los seres humanos, niños, los salvajes, locos, no pueden decir la verdad. La verdad. Exponente del empirismo moderno, critica y rechaza el ignatismo. Padre del liberalismo. A ver, ahí está fallando acá. ¿Ya? Observan bien, ¿no? Acá se va, está fallando. Ya, observen bien, por favor, comuniquen, ¿ah? Entonces acá tenemos John Locke, que el conocimiento entonces viene por la experiencia. Ahí está. Critica la teoría del innato. Entonces él dice, todos los niños, todos, si, si fuera innato, supieran la verdad y todos tendrían el mismo conocimiento. Tabula rasa hemos dicho que cuando nace el ser humano es cero, no tiene nada de información. Ahora, cuando estamos hablando también de la sensación, experimentamos una externa, experiencias externas y experiencias internas. Experiencias externas es lo que captamos con los sentidos las cosas, cuando son captados. Por ejemplo, si captamos el color verde, azul, dulce, amargo, etcétera, pero estamos captando. Ahora vemos la reflexión que es innata. Esta reflexión innata que queremos, o es cuando se quiere razonar, entonces queremos razonar, lo hacemos en la mente interna. Por eso habla de dos ideas. Con los cinco sentidos captamos las cosas y con la actividad interna es procesamos la información con el cerebro. Estamos procesando, pensando, razonando durante toda la investigación. Ahora tenemos esos dos. Ahora vemos también, jóvenes, los tipos de ideas. Hay ideas simples, hay ideas complejas. Entonces, vemos ahí, si hablamos del tipo de ideas, tenemos ideas simples, ideas complejas. ¿Cuáles son las ideas simples? Por ejemplo, si observamos ahí a, a ver, a una manzana. Mira, observamos roja, redonda, pequeña, agradable, jugosa, dulce, suave. Eso quiere decir la idea captada por medio del empirismo. Y tenemos el otro, por ejemplo, simple cuando hablamos todas las características. Complejas es cuando ya integramos. Ya vamos a decir que la manzana es de color rojo, que es suave, es redonda, pequeña, agradable, pero estamos dándole a conocer. Entonces, por eso tenemos los tipos de ideas. Entonces, acá vamos a ver a David Hume. David Hume dice, jóvenes, todos los conocimientos, el empirismo rechaza el innatismo. No quiere saber nada con el innatismo. Critica y rechaza la teología como metafísica. Asume una postura escéptica y agnóstica. Entonces tenemos a David Hume. Este señor dice, para que haya conocimiento, tiene que haber impresión e ideas. Cuando hablamos de impresión, son las impresiones, generalmente se va a dar cuando se percibe a las cosas. Y si yo percibo las cosas, va a haber impresiones. Por eso cuando hablamos de la impresión, estamos hablando las cosas intensas y tiene una duración corta. Cuando hablamos de las ideas son intensas, pero de mayor duración, pero de mayor duración. Entonces el conocimiento está en las impresiones. Si no hay impresiones, no hay conocimiento.
y las impresiones son los que van a guiar a las ideas. Entonces, cuando vemos de las ideas, va a durar. Por ejemplo, vemos una manzana. ¿Qué nos impresiona? La impresión te está diciendo es intensa y es de brevísima duración. Entonces ahí el niño, ¿qué está percibiendo? Quiere decir que ahí el niño ve pues, los colores. Estamos viendo con la vista, con el olfato, con el gusto, con el tacto. Eso lo impresiona. Ahí hay impresión. Y si esta manzana es consumida por el niño va a tener una impresión. Esa impresión es reflexión inmediata. Ahora, este niño, para que tenga las ideas, cuando regrese a su casa, va a recordar, va a recordar la idea, cómo fue, esas ideas son intensas y son duraderas. Entonces, cuando hablamos de impresiones, la impresión viene a dejar huellas y las huellas son las ideas. Entonces, son las ideas y por eso que las ideas se recuerdan. Hoy día comes una manzana ácida, la impresión es intensa y es de corta duración. Entonces, la impresión, pero si hay impresión, hay ideas. Quiere decir que usted llega a su casa y comienza a recordar, pero te está diciendo es de menos intensa y tiene mayor duración. Siempre vamos a tener esas impresiones, que comí una manzana ácida en el aula. Usted lo va a recordar. Entonces, al ver eso, nos dice este Señor, ahí hay conocimiento. Hay conocimiento, jóvenes. Tenemos el otro, a Berkeley. ¿Qué dicen Berkeley, jóvenes? Berkeley generalmente nos habla, claro que es obispo de la ciudad de irlandesa, critica la teoría de las cualidades de John Locke. Critica. Este señor dice, todas las cualidades son subjetivas, porque depende de la conciencia del hombre. O sea, es como decir, nosotros podemos hablar, ¿no? De, de, la, de la crítica de las cualidades. Cuando estamos hablando de la crítica de las cualidades, entonces estaríamos hablando eh, de las características de las cosas. Pero este señor dice que esas características son subjetivas. O sea, para algunos puede tener color roja, para otros no. Para unos será redonda, pero para otros no es redonda. Para unos dirán que es agradable, para otros dirán no es agradable. Justamente cuando vemos esto, dice, toda calidad es subjetiva, puesto que depende de una conciencia. Es subjetiva si mi conciencia observa, si mi cerebro observa. Entonces, ahí estamos hablando que, que todas las cosas es subjetiva. Al decir color blanco, es subjetivo, el hombre lo ha puesto el nombre. Al decir que es dulce, el dulce es una sensación que el hombre lo ha puesto. Al decir que hace frío, el frío, el hombre lo ha puesto ese concepto. Por eso es que estamos hablando que es percibido por una conciencia. Si no es percibido por la conciencia, no hay conocimiento. También habla la teoría del inmaterialismo. Dice, las cosas son complejas y de sensaciones. Entonces, lo que quiere decir que las cosas o las cosas de materia es en realidad un conjunto de sensaciones, porque ha sido determinado por la conciencia del hombre. El hombre lo ha determinado. Entonces, también tenemos la teoría del inmaterialismo. Este señor también dice las cosas son complejas,
son sensaciones. Entonces, la cosa material en realidad es un conjunto de sensaciones, que eso lo ha puesto el hombre. Entonces, no estamos hablando que el hombre le da el concepto, estamos hablando de materia. Entonces, por lo tanto, acá la teoría del inmaterialismo te está diciendo que no existen las cosas. Ahora, vemos el otro jóvenes, la crítica de la causalidad. Acá tenemos, ya bueno, esto sí es causa relacional, costumbres. Vamos a ver en Manuel Kant. Este señor jóvenes concilia el conocimiento y llega a decir que el conocimiento está en la razón y está en la experiencia. O sea, los dos son fuentes del conocimiento. Por eso trata de conciliar. Entonces, y se hace preguntas. ¿Qué puedo conocer? ¿Qué puedo conocer? Lo que este señor te dice, lo que puedes conocer son los fenómenos. Y los fenómenos son todas las cosas, colores, sabores, todo, todas las cosas. Esos son fenómenos. ¿Y qué no se conoce? Lo que no se conoce es el neumeno. No se conocen las cosas en sí. Entonces, el neumeno no lo vamos a conocer. Entonces, por lo tanto, ahí esto eh, no se conoce es el neumeno. Podemos conocer a las personas, sí, a apariencias, pero no lo conocemos el fondo, su forma de ser jóvenes, de cada uno. Tenemos el otro, eh, el criticismo, ¿no? El criticismo estamos hablando de Emmanuel Kant, que hemos estado hablando antes, que puedo conocer los fenómenos, y los fenómenos son las cosas. ¿Y qué no puedo conocer? El neumeno, es la cosa en sí, en realidad es la esencia de todos. Entonces estamos hablando ahí de esta manera sobre el conocimiento. Ahora, en neumeno no podemos conocer. Las características sí se puede conocer, pero la esencia de las personas no podemos conocer. ¿Qué debo obrar? ¿Qué debo hacer? Como dice este señor, debemos obrar con una ética moral, de autónomo. Entonces está en nuestro interior, que se expresa a través de imperativos categóricos. Entonces ahí podemos hablar con nuestra ética. ¿Cuál es tu deber como estudiante? Cumplir a tus clases. Asistes cojo, manco. Así tienes una gripe, una enfermedad, y se cumple con tu deber. Ahora tenemos otros jóvenes. A ver, ¿hay otro o no hay otro? Ah, no hay. Claves. Claves, señores. Claves. Vamos a buscar. ¿Dónde está para comprobar? Ya, uno. La pregunta empieza con en el momento, en la modernidad. Listo. Modernidad. Ahí está. La respuesta es beso. Perfecto. La otra empieza he advertido. La respuesta es C. C. Tres. Tres. Casa. Está muy bien. Ocho. Ah, estamos tres, cuatro, ¿no? Tres, ya tengo ocho ya. Cuatro. Cuatro. El imperativo. La respuesta es beso. Cinco. Cinco. La respuesta es casa. Seis. La respuesta es beso. Beso. Siete. Siete.
7, ¿no? 7, estamos hablando de Jorge. La respuesta es casa. 8, la respuesta es casa. 9, la respuesta es beso. 10, la respuesta es beso. Muy bien, jóvenes, hasta ahí la clase. Nos vemos la próxima semana. Chao, jóvenes. Ahí está.